Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, cuando estamos a jueves 6 de junio del año 2024, pasadas las 10:30 de la mañana, recién escuchada la Santa Misa, nos disponemos a comenzar un nuevo programa del Dios de cada día. Les saluda el Padre Antonio Carpena López desde Honduras y saludamos con mucho gusto a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Queridos oyentes, 6 de junio, ya casi a las puertas ya del verano, del calorcito en España. Y me gustaría tratar en este programa un tema especial e importante, como es el tema de la Eucaristía. La Eucaristía ya saben que es la base, el centro, el núcleo de la vida del cristiano, es el alimento, es el sostén de cada día. Pero a veces los cristianos pues lo damos por hecho, creemos que la Eucaristía es algo natural y es un privilegio, es un don dado de lo alto. Yo estoy acá en América y a veces hay algunas comunidades que solamente pueden celebrar la Eucaristía 1 o 2 veces a lo sumo al año. Y a veces he podido visitar aldeas, poblaciones, sobre todo en la zona donde yo me encuentro, que es una zona indígena de Honduras, la zona de Intibucá, donde voy con el 4x4 para visitar alguna iglesita y veo cómo familias enteras pues recorren kilómetros y kilómetros a pie para llegar a la iglesia, a la misa. Es una fiesta en la que se van preparando. Incluso a veces yo tengo un carro con paila atrás y voy recogiendo un montón de gente que pide pues posada en el carro para poder llegar a la iglesia. Y es de verdad un orgullo, de verdad la piedad con la que viven la celebración de la Eucaristía, y es de verdad pues algo que te levanta el corazón y te llena de mucha alegría. Y es que a veces no se celebra la Eucaristía debidamente. La Eucaristía pues tiene muchas partes. Primero el ministro es el responsable de que todo se lleve ordenadamente y siguiendo las prescripciones de la ordenación general del misal romano, de las normas que emana la Santa Sede para poder celebrar con dignidad el culto cristiano. Por eso el sacerdote, el párroco, el ministro ordinario es el responsable de que no falte nada en la celebración de la Eucaristía, que esté todo lo indispensable y después que todo se haga ordenado y buscando la verdad, la belleza, que nos trascienda sobre todo al encuentro con el Señor que llena nuestra alma. Y yo me he podido dar cuenta de todo eso. Es verdad que a veces es complicado para los sacerdotes que tenemos que celebrar muchas misas en el día. Y ya cuando uno ya lleva 6, 7 misas en un día, parece que ya la hace sola, sale la Eucaristía sola y a lo mejor pierde un poco el sentido de la sacralidad o pierde un poquito pues la piedad, el silencio, el estar parado para meditar los misterios que se están celebrando, y parece que uno habla sin enterarse mucho de lo que está diciendo. Por eso es importante cuidar todos los elementos, no solo por parte del ministro, del sacerdote, del obispo, del diácono, que es el encargado de la Eucaristía, de hacerlo de la mejor manera posible, con dignidad, con manteles limpios, cuidando con esmero el cáliz, la patena, el misal, las velas, el lugar idóneo donde se celebre, porque cuando nosotros vivimos en nuestra casa queremos que nuestra casa esté limpia, ordenada, digna, pues cuánto más la Eucaristía. A veces hay algunas parroquias que da pena de cómo están cuidadas, la suciedad y todas las cosas ahí desordenadas. Por eso es importante todo tenerlo en cuenta. Y es también
pues un acto de caridad que los fieles podemos hacer con los sacerdotes, con los párrocos, de ofrecernos pues a colaborar en todas esas actividades para que todo marche correctamente. El sacerdote es cabeza, pero el sacerdote no todas las veces puede estar pendiente de todo porque maneja una amplias actividades y muchas veces le es imposible, le faltarían horas en el día, y esa es la riqueza de los carismas y de la Iglesia. Pero no solamente del sacerdote, para poder celebrar dignamente y santamente la Eucaristía y que nos lleve a contemplar a Dios, sino que también hay que tener en cuenta diferentes cosas y situaciones de los fieles que asisten a la misa cotidianamente. Ahora estamos en España llegando al verano, empieza el calorcito y hay que llevar también mucho cuidado, sobre todo en el tema de la vestimenta, de no llevar pues pantalones demasiado cortos que al menos lleven a la rodilla, las mangas, llevar un orden, un respeto, una dignidad. Vamos al encuentro del Señor. Y seguramente si fuéramos a ver al Papa, si fuéramos a ver al presidente del gobierno, al rey de España, seguramente iríamos de corbata, de chaqueta, iríamos de etiqueta. Pues cuánto más al Señor que viene en cada Eucaristía, baja del cielo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso es importante tener pues esa buena presencia ante el Señor, no solo interior, sino también exterior. Ambas cosas son reflejo la una de la otra y son muy importantes a tener en cuenta también para vivir bien la Eucaristía y no distraer ni al ministro ni distraer tampoco a los demás hermanos que están asistiendo a la celebración de la Eucaristía al lado nuestro. Es importante tener en cuenta, yo lo digo también por propia experiencia ya de ministerio, ya de casi 15 años de sacerdote, que me han ocurrido diferentes situaciones y que a veces rompen la paz, la armonía de la celebración de la Eucaristía, que es tan importante, es lo máximo, es el cielo y la tierra lo que celebramos en la Eucaristía. Y si cayéramos en la cuenta del gran valor, de lo grande que es la Eucaristía, caeríamos de rodillas, caeríamos muertos al suelo, con la boca abierta, admirados del gran don admirable de Jesús que nos ama tanto. Por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, no utilizar los teléfonos móviles. ¿Cuántas veces vamos a la parroquia y tenemos el teléfono y nos suena hasta 10 veces en una misma misa y no sabemos ni apagarlo? O si nos llaman, respondemos en voz baja como si no se escuchara. O estamos viendo los resultados del equipo de fútbol, cómo va, y perdemos la concentración y perdemos también la concentración del hermano que está al lado. ¿Qué más da estar 30, 40, 50 minutos en el que solamente sea una conversación, un diálogo, un tú a tú con el Señor? Por eso qué importante es cuidar todas las cosas externas que pueden hacer que perdamos el sentido, la orientación, el pensamiento en lo que de verdad importa. También es importante cuando uno va a la iglesia. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, me acuerdo que había que estar muchas horas, casi 10, 12 horas de ayuno para recibir a Jesús Eucaristía. Ahora tenemos que ir a la Eucaristía al menos con una hora de ayuno para poder recibir al Señor en nuestro interior y que podamos ser sagrario, tabernáculo purísimo y recibirlo de una manera digna en el que solo Él habite en nuestro interior. Por eso es importante el ayuno, al igual que es importante pues no comer en la iglesia, abstenerse del chicle. Otra cosa es un niño, un bebé que esté en el carricoche recién nacido, que le toque la toma de beber el biberón o la leche materna, aunque también eso podemos pues organizarnos y al niño le toca cada 3, 4 horas, pues la mamá se puede organizar para que no toque durante la misa. Entonces también hablábamos de la vestimenta, no utilizar sombrero ni gorro. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos a la Eucaristía, el único que lleva una especie de sombrero es el obispo, que es la mitra y el solideo. Pero cuando va a empezar el prefacio, cuando dice el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, en ese momento es cuando se quita la mitra, se quita el solideo y no
se lo vuelve a colocar hasta después de la comunión, cuando las sagradas formas han sido ya recogidas de nuevo en el sagrario, porque ante el Señor nos descubrimos, ante el Señor pues es lo máximo, y es una manera pues de respeto, al igual que también sentarse bien, saber pues no estar como acostados, sino tener una compostura también donde no dormirnos, donde no perder pues la esencia de lo que estamos viviendo. También es importante, queridos oyentes de Radio María, poder vivir la Eucaristía pues no rápido, corriendo, como el que mira un reloj, como el que va a cumplir, nos convertiríamos en fariseos, sino que es importante prepararnos unos minutos antes, no ir ya cuando ha empezado la misa y está en el yo confieso, en el acto de penitencia, o hemos llegado en la primera lectura o en el Evangelio. Saben que los domingos, para cumplir con el precepto, tenemos que escuchar la misa entera desde el principio, pero qué importante es llegar unos minutos antes de que el sacerdote salga, ponernos en oración, en predisposición. También qué importante es haber leído las lecturas previamente en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo me acuerdo que lo hacíamos con mi padre antes de ir a la Eucaristía, e incluso nos hacía una breve exhortación de lo que esa palabra pues había resonado en su interior, y nos invitaba también a cada uno de nosotros a hacerlo. ¿Por qué no? Es una catequesis, es una manera de ir meditando, rumiando ya previamente en nuestro interior lo que vamos a escuchar después, para que vaya fructificando, ahondando, dando fruto. Es también muy importante, cuando uno entra en la iglesia y sale, pues arrodillarse, hacer la genuflexión y hacerla bien hecha, lo que puedan por la salud, lo que no puedan, pues una inclinación profunda de cabeza. Yo no sé ustedes, pero yo cuando voy a una casa donde me invitan, lo primero es saludar y ser agradecido con el dueño de la casa que me ha invitado. Le doy la mano, le doy un abrazo, le doy un beso, dependiendo también de la cercanía, de la familiaridad o de la amistad que tenga yo con esa persona. Cuando vamos a una iglesia, lo primero que hacemos es saludar al Señor, al jefe de allí, de la casa. Y no es el párroco, no. Es Jesús, Eucaristía, que está en el sagrario, en el tabernáculo, esperándonos. Y a veces andamos haciendo bulla, hablando y perdiendo una ocasión especial para ese coloquio con el Señor, que es súper importante. Por eso, qué importante es el silencio. El silencio, porque sin silencio pues no podemos escuchar la voz de Dios. Tantas veces hablando incluso en la iglesia de cosas vanas, o nos acordamos a mitad de misa de ciertas cosas y le decimos a la mujer o a los hijos: ahora vamos a ir a este restaurante, ahora vamos a comer lo otro, ahora vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a dejar esas conversaciones que a lo mejor sí son importantes, pero no es tan importante como lo que se está viviendo en ese momento. Por eso qué importante es el silencio, qué importante es también vivir la Eucaristía en todos los aspectos, de una manera ordenada, de una manera piadosa. También cuando vamos a celebrar, a comulgar, cuando nos vamos en procesión ante el ministro, pues saben ya que la Iglesia nos ofrece diferentes maneras de comulgar, ya sea de rodillas, en la boca, en la mano, delante del ministro, aunque yo recomiendo siempre en la boca y delante del ministro, respondiendo amén y haciéndolo correctamente, inclinarse antes de recibir la comunión. Ustedes han visto en televisión cuando algún político o cuando alguna persona importante va al Palacio de la Zarzuela, donde reside el rey Felipe VI, cuando van a hacer una recepción, ¿qué hacen cuando pasan delante del rey? Se inclinan, porque es el jefe del Estado. Pues cuanto más al Rey de Reyes, al jefe del mundo, del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también, si les decíamos al comienzo de la misa que hay que estar en adoración, que hay que intentar venir unos minutos antes para vivir pues de la mejor manera la Eucaristía, que no nos pille todo esto rápido, corriendo, pronto, pues es importante que cuando termine la misa o con el canto final, no estar saliendo, corriendo de la iglesia. La misa no ha terminado hasta que termine el canto final. La misa no termina hasta que el sacerdote sale de la parroquia, sale del templo. Incluso me acuerdo de un santo,
San Manuel González fue obispo de Palencia, o de Málaga, aunque él era palentino, o no sé si al revés, que me perdonen los oyentes, pero es el santo de los sagrarios abandonados. Y él decía que muchas veces cuando hemos comulgado y salimos con prontitud, todavía tenemos a Jesús presente en nuestro estómago, todavía no ha desaparecido su presencia real, que tarda unos minutos en deshacerse en nuestro estómago, y que habría que ir con una lucecita, con una vela roja detrás de cada fiel que sale por la iglesia, y que cada persona tenía que ponerse de rodillas, porque somos un sagrario andante. Por eso qué importante es mantener ese silencio. Nunca vamos a estar tan cerca del Señor como esos minutos, 4, 5, 6, 7 minutos después de haber comulgado, que tenemos al Señor dentro, somos uno con Él, podemos tener un diálogo fecundo, un diálogo profundo, interior con nuestro Señor. Por eso qué importante es quedarse después de la misa. También importante es la música. La música, no podemos utilizar en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, una música profana o utilizar melodías de música pagana adaptándola a la música cristiana, a la música católica. Tenemos que tener, pues, también en la música ver esa belleza que nos trasciende, que nos eleva ante el Señor. Es verdad que la música por antonomasia que la Iglesia Católica defiende es la música gregoriana, la música que es belleza total, que nos lleva al cielo. Pero también hay muchos católicos, muchos músicos actuales en el mundo que tienen otra música moderna y que también es bella y es preciosa. Atenas, Verónica Sanfilippo, también Valemontes. Tenemos pues diferentes cantautores cristianos que nos ayudan muchísimo a entrar en el misterio. Y qué importante es también que a veces en la música no nos quedemos solamente en puros sentimientos, sino que ahondemos en lo esencial, en lo verdadero, en el misterio, y que se utilicen letras de canciones en el que se hable de la palabra de Dios ante todo, y sea pues una catequesis hecha música, como decía San Agustín: quien ora cantando reza 2 veces. Y por eso, queridos oyentes, hablando de la música, vamos a poner una canción que he descubierto hace poco, me ha encantado, que habla de la Eucaristía, que se titula Tú en mí y yo en ti, que es pues una canción de Valemontes y de Verónica Sanfilippo, que habla de la importancia de la Eucaristía, cómo el Señor entra en mí y yo en Él, ese diálogo fecundo. Vamos a escuchar esta canción y continuamos hablando de la Eucaristía. Me amas tanto que te das para mí, te haces pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte, vives verdaderamente en cuerpo y sangre, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Bueno, queridos oyentes, qué hermosa esta canción, de verdad. A mí me ha encantado y he querido que se escuche casi en su totalidad, porque nos eleva y nos ayuda muchísimo. También hay que ayudar a nuestros cantautores católicos a promocionarse, a que sus letras lleguen al máximo número de gente. Pues les decíamos la importancia de la música, no hacer tanto ruido. La guitarra es muy importante, el órgano es muy importante, hay que afinar, hay que hacer las cosas bien, que nos ayude, hay que saber en qué momento hay que cantar y qué tipo de canción hay que hacer, y qué momento hay que parar y qué momento hay que continuar. Y que la Eucaristía no hay que tener prisa, no hay que ir con el cronómetro. ¿Cuántas veces en la parroquia, no sé yo por qué será porque a lo mejor aburrimos, pero
Las personas ya han pasado 3 minutos de que empezó la Eucaristía, todavía no ha empezado ni la primera lectura, y ya están mirando el reloj, ya están mirando. Cuando uno celebra la Eucaristía, yo por lo menos me pasa a mí, el tiempo me pasa volando, es como si fuera un paréntesis en mi vida, es como si estuviera en el cielo, por eso no hay que tener prisa. Seguimos hablando de temas importantes que hay que cuidar en la Eucaristía. Qué importante es también los sacramentales, qué importante es, pues, al entrar en la iglesia, pues, mojar el dedo en el agua bendita, santiguarnos. Saben que el agua bendita, pues, nos lava los pecados veniales, nos ayuda. Qué importante es venir confesados e intentar no confesar durante la misa, porque si no nos perdemos la misa. Bueno, mejor confesarse durante la misa que no hacerlo, pero hay que ser precavido, tenemos muchos días en la semana. Entonces es importante confesarse, estar en gracia de Dios, comulgar no en pecado mortal, si no hacemos un sacrilegio, algo peor. Es como si no fuéramos con el traje limpio, adecuado, digno interiormente. También qué importante es la paz. La paz, muchos días entre semana, pues es suprimida por muchos sacerdotes porque ha perdido su esencia total. Y la paz no es armar un alboroto en la iglesia, ir de un extremo al otro, hablar. No. La paz hay que darse al de la derecha, al de la izquierda, o al de atrás o al de adelante, nada más, sin moverse, sin armar jaleo. Y la paz no es decir, aquí estoy. No. La paz es que antes de comulgar, como dice ese evangelio, reconcíliate con tu hermano antes de ofrecer tu ofrenda, y mirar la viga que hay en tu ojo y no la brizna del ojo de tu hermano. La paz tiene pues ese significado. Qué importante es también en la misa a veces no repetir las palabras del sacerdote. El sacerdote tiene palabras que solamente dice él y los fieles otras que solo dicen ellos. Y el sacerdote a veces está consagrando y dice tomad y comed todos de él. Y hay algunos fieles que también dicen tomad y comed todos de él. No, hay que saber pues cada uno tener su momento, su manera de hablar, de dirigirse, de responder. Y también a veces, sobre todo pasa en Europa, no en América Latina, que vemos, por lo menos donde yo me encuentro, en Honduras, vemos iglesias súper llenas de muchos fieles, aunque también hay muchos evangélicos que hay que evangelizar para que vuelvan a la madre Iglesia Católica, de la que un día salieron por diferentes circunstancias, por el pecado de nosotros. Pues vemos a veces en Europa iglesias medio vacías o a mitad. Y a veces la gente se sienta siempre en los asientos últimos. Y si hubiera asientos en la calle, se sentarían en la calle. Eso a mí me da a veces mucha rabia. Qué importante es pues decirle, siéntense adelante, que sea familiar la celebración, no tener miedo de vivir la Eucaristía de una manera plena y digna. Porque la Eucaristía es un anticipo de la liturgia celestial. La Eucaristía lo es todo. Pues queridos oyentes, hemos terminado este programa del Dios de cada día, de este día 6 de junio, jueves. Les invito a que cada uno a partir de ahora celebre la Eucaristía de la mejor de las maneras posibles. Si ya lo hacían, felicidades, estupendo. Y si alguna de las cosas que hemos dicho no las tenían en cuenta, pues qué bueno que sean de su conocimiento. Vamos a dejarle con otra canción, una música que se suele cantar en la poscomunión, como un canto de meditación, que es el Anima Christi, que es una oración de San Ignacio de Loyola, pero cantada por la magnífica orquesta dirigida por Marco Frisina en latín, que es maravillosa y encantadora. Queridos oyentes, nos despedimos. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. También les dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34, @radiomaria.es, Facebook y Instagram, @Father Carpena, y también tenemos YouTube de Padre Antonio Carpena López. Sin ninguna otra cosa más, que Dios les bendiga a todos, que nuestra Madre les acompañe, que pasen un feliz día hoy y los próximos días, cuando vamos a celebrar también el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Hasta el próximo programa.
finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.